Zoe. 6 años llevando lo mejor del rock and roll argentino al mundo a través de www.radiozoe.com.ar y en su frecuencia modulada de 107.1 MHz. Radio Zoe, condenado de rock, vivamos. Que hoy va a sonar mucho el indio, va a sonar mucho Los Redondos, porque también tenemos, por supuesto, un programa especial que tiene que ver con esta otra también trágica jornada luctuosa, que también fue en dictadura, no por casualidad, que fue la famosa masacre de los colchones ahí en la cárcel de Devoto el 14 de marzo de 1978. 65 personas aproximadamente fallecieron, baleadas, asfixiadas y calcinadas también, en una noche que por supuesto fue fatídica, fue horrorosa y que fue también uno de los grandes mojones de esa dictadura genocida y nefasta que hemos tenido. Para eso vamos a hacer un programa especial, como dijimos, lo estuvimos anunciando toda la semana, y vamos a estar compartiendo la noche con Hugo Cardoso, que es uno de los sobrevivientes de aquella noche. Va a venir a contarnos acá un poco sensaciones, historias y demás, y también está en camino Claudia Cesaroni, quien ha sido fundamental también para reconstruir la memoria, para reconstruir todo esto que pasó y también para llegar a buen puerto, porque hay que decir que esto hace un par de años, este caso fue realmente pasado a lo que se buscaba, que sea considerado un crimen de lesa humanidad, por lo cual también esto carece de prescripción. También cuando hicimos esta canción, más de uno de los que estamos acá tendremos algún amigo, algún hermano que está en prisión. Esta canción no es para ellos, porque melonear cuando estás adentro no es bueno. Es para que nosotros nos demos cuenta que están sujetos al pésimo infierno. Es una canción nada más recordatoria de una masacre que hubo. Bueno, con esas palabras el Indio Solari presentaba esta canción, Pabellón Séptimo de Relato de Horacio, en aquellos ya míticos e históricos Show de La Plata, gira por Correcta año 2008, que quedó plasmado en un DVD, CD doble, que la verdad que vale la pena también ver y disfrutar. Pero bueno, le dijimos que esta noche teníamos un programa especial, el primero desde que estamos al aire con el Jardín de los Presentes, y en este caso tiene que ver con lo que se denominó la masacre del Pabellón Séptimo, la masacre de Devoto, donde muchísima gente, muchos compañeros han fallecido, una mañana fría, como nos contaba acá el querido Hugo Cardoso, que está de visita, para acompañarnos. Y bueno, nada, sabemos que, lo que hablábamos hace un ratito afuera, los 13, o sea, el día anterior, te preparaba de manera diferente, te predispone de una manera diferente. Contanos un poquito eso y cómo lo fuiste llevando a lo largo de todo este tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, mirá, los días 13, todos los 13 de marzo para mí era comenzar a revivir aquello que jamás lo pude borrar de mi mente. Y bueno, uno de las muletas que usaba era el alcohol. Llegué a ser un alcohólico crónico por esta cuestión. No tenía otra manera para suavizar un poco el dolor que volvía la noche previa al 14, que caer en el alcohol, y bueno, a través de eso se hacía más llevadero. Era inevitable volver a repensar y acordarse de todo lo que habías vivido. Pasaron los años, van a ser 40 años el año que viene, se cumplen 39, pero son cosas que me imagino que deben estar con vos todos los días. Sí, están permanente conmigo. Además yo levanté una bandera cuando empezamos con Claudia con la causa y con reconstruir la historia. Levanté la bandera justamente de todos mis compañeros masacrados aquella mañana,
ya que ellos no tienen la posibilidad ni tuvieron de estar presente como estoy yo ahora para contar la verdad de lo sucedido. Hugo, ¿recordás por qué llegaste ahí a Devoto? Sí, llegué como un pibe más de todos los que están ahora poblando las cárceles de nuestro país, porque desgraciadamente la injusticia social jamás cambió. Es la misma que cuando yo era chico. La vida me llevó a convertirme en un pibe de la calle, en un perro que tenía que comer de donde pudiera, y bueno, esas circunstancias me llevaron a conocer el famoso hoy pabellón séptimo de Devoto. No era ni mejor ni peor que los chicos que les toca estar poblando las cárceles e institutos de menores, porque te reitero, la injusticia social hace que justamente sean ellos los que están poblando esos lugares. Justo en esa época, ¿no? 70... Y sí, justo en una época, me tocó una época muy jodida, me tocó en la época más terrible de nuestro país. Yo creo que eso me marcó para mi vida después, por derecha, como se dice habitualmente, porque una vez que recupero mi libertad, mi idea fue formar una familia, criar hijos de la manera que corresponde, con estudio, inculcándole el trabajo, inculcándole lo mejor para que se puedan desarrollar en sociedad, y por suerte los 4, porque tengo 2 míos y 2 de mi segundo matrimonio, salieron buenas personas, que es fundamental. Ahí está. ¿Cómo te fuiste relacionando en el camino con los compañeros que fueron sobrevivientes? ¿Tuviste contacto desde siempre o con el tiempo te pudiste ir encontrando con alguno de ellos? No. Yo hasta el año 2000, mediados del 2011, andaba como perro malo. Claro. Vivía y me lambía solo esta herida tan grande que me acompañó durante muchos años y que hoy la llevo de una manera mejor, hasta que la vida me cruzó a la doctora Cesaroni, gracias a la película de Nacho Garacino, El Gordo Divino, que hizo la película El Túnel de los Huesos. Y digo gracias al Gordo Divino porque tuve la oportunidad de conocerlo cuando fue el lanzamiento del libro Pabellón Séptimo en el Centro Cultural General San Martín, acá en Cava. Y bueno, a través de un mail que yo le mando, cuando leo la trama de la película El Túnel de los Huesos, y encuentro una parte que hace una mención sobre lo sucedido en el año 78. Yo hasta ahí, como te decía, no podía hablar esto con nadie, no lo podía más que llevarlo sobre mi espalda. Entonces cuando veo una beta, una posibilidad de saber algo de alguien que pudiera haber sobrevivido, le mando un correo a Nacho. Obviamente Nacho, yo esperé durante 15 días que me respondiera el mail, nunca lo hizo, pero una buena tarde me llega un mail de la doctora Clevia Cesaroni, donde se presenta y me dice que ella estaba interesada en reconstruir la historia y ver si se podía algún día recuperar la causa y llevarla a donde por suerte la llevó. Estamos hablando con Hugo Cardoso, uno de los sobrevivientes de esta masacre de los colchones, que quedó también inmortalizada en la canción del Indio, Pabellón Séptimo, el primer disco solista. Vamos a hacer un corte ahora, vamos a escuchar un tema de los Redondos Toxic Taxi, también tiene mucho que ver, hay otro también personaje que se menciona, Luis María Canosa, y después a la vuelta de la tanda, Claudio Cesaroni también se sube a la mesa con nosotros para seguir charlando y reflexionando juntos. Vamos. Allí, abandonado allí, preso como un animal feroz, así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El taxi viene y va, y tu sombra va detrás, de hordas de notables con los secretos para hacer un negocio tan pequeño y simple como vos.
Jesús María, muerto cuando me decía, cada día veo menos, cada día veo menos, cada día veo menos, creo menos mal. Un toque por si las moscas van y otro toque por si vas detrás. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Tenemos allí, abandonado allí, preso como un animal feroz. Así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? Un toque por si las moscas van y otro toque por si vas detrás. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Ya no hay más. Ya no hay más. Segundo bloque del Jardín de los Presentes. Y bueno, ya como anticipamos, tenemos sentadita acá frente a nosotros y con nosotros a Claudia Cesaroni, abogada, criminóloga y escritora de un gran libro, de este libro llamado Masacre en el Pabellón Séptimo. Bienvenida y muchísimas gracias por venir, Claudia. Venís de una actividad también que estaría lindo, que estaría bueno que lo comentes un poquito. ¿De dónde venís? Contanos dónde venís. Lo que me queda de vos, estuvimos gritando un poquito ahí. Vengo de Quilmes, que es mi ciudad natal, así que fue particularmente emocionante porque, bueno, hoy se produjo, digamos, la apertura oficial de lo que todos conocemos como el Pozo de Quilmes, que no es un bache, no como un bache, le recordábamos como hoy sí. al intendente en ausencia, Martiniano Molina, sino que es un destacamento policial que fue utilizado varios años durante la dictadura para alojar y torturar secuestrados. Y bueno, hoy se inauguraba, digamos, como espacio para la memoria, así que fue realmente un acto muy, muy emotivo. Bueno, me vine y todavía no había terminado, pero fue realmente muy, muy emocionante ahí en Alison Bell y Garibaldi, cerca de la barranca de Quilmes. Entrando un poquito en tu libro, Claudia, esto nació como un blog, ¿no es cierto? ¿Fue así? Sí, primero nació como una idea hace mucho tiempo, digamos, hace muchos años, cuando leí por primera vez el libro de Neumann, Crónica de Muertes Silenciadas, y el libro de Daniel Barberis, Los Derechos Humanos en el Otro País, que contaban esto. En realidad yo siempre digo, y no es falsa modestia, sino la absoluta verdad, que yo no descubrí nada. La verdad es que estaba todo escrito en estos libros. Y en todo caso lo que pudimos hacer fue, a partir del encuentro con Hugo, recuperar otras voces que agregaran, que sumaran, y las voces de las presas políticas, que tampoco estaban. Eso quizás es lo único que pudimos agregar como novedoso. Porque en el libro de Neumann, que era lamentablemente falleció, un abogado penalista y un defensor de los derechos humanos, él tenía dos clientes en el pabellón séptimo. Uno muere, que es Pablo, el Pablo mencionado en el tema del indio. Que vos conseguiste una foto, si no recuerdo mal, que mostraste el otro día. La verdad es que ni siquiera, o sea, eso también, cada encuentro o cada presentación del libro, que se hicieron muchísimas desde que el libro salió en agosto de 2013, es como una nueva emoción. Claro. Esa vez lo presentamos en la Biblioteca Nacional y se me sientan en la primera fila una señora muy mayor y un señor, se me acercan y me muestran la foto de su hijo Pablo Menta y me la dan. Sí.
Bueno, nada, fue como una enorme emoción. Y cómo nos encontraron, porque el yerno en Facebook leyó o vio algo y se acercó y me llamó, y bueno. Y en esa ocasión en la Biblioteca Nacional también estaba la persona que nos abrió mucho camino, Emiliano, que fue quien, cuando este libro se publicó y Horacio Secchi publicó una nota muy linda sobre todo nuestro recorrido y lo que nos costaba hacerlo, me llama Emiliano por teléfono y me dice: mira, yo trabajo en una fiscalía federal, hay un dato que te puede servir. Y ese dato era que no está en el libro, obviamente, que en la tapa del diario Crónica del día siguiente a la masacre había un joven en la tapa y sus padres, ese joven estaba desaparecido, sus padres ven la tapa de ese diario y dicen: ese es nuestro hijo, ese es Jorge Hernández Rodríguez. Bueno, eso nos abrió también una vía en la investigación judicial. Así que para mí este libro es el libro y todo lo que el libro generó a posteriori, ¿no? Claro. Y vos, Hugo, por ejemplo, el tiempo transcurrido previo, o mejor dicho, posterior a la masacre, que fue difícil para vos hasta que te empezaste a encontrar con tus compañeros, vos hablaste hasta el 2011, que fue un periodo para vos de ostracismo, digamos, de andar perdido, con tu mochila personal. ¿Te pasaba que en algún momento tenías ganas de saber algo acerca del caso, de investigar? ¿Pudiste leer, por ejemplo, el libro de Elías Neumann, Crónica de Muerte Silenciada? Sí, lo pude leer y desde luego que estuve toda la vida buscando algo. En el 2008, un diario de La Plata, el diario Hoy, no sé cómo se enteró un chico, un periodista de ahí, se iban a cumplir los 30 años de la masacre, me hace una nota. Yo pensé que iba a ser una nota de un recuadro nada más, me llama el mismo 14 de marzo en el 2008, me dice: Hugo, anda a buscar el diario, salió la nota. Cuando voy a ver la nota era la tapa de la parte policial, con mi foto, y decía 30 años después, una serie de cosas más, y adentro 2 páginas completas. Y bueno, ese día creo que Claudia ve esa nota en la computadora y ahí fue como que sin saber ni nada empezó a desarrollarse toda esta historia que terminó por suerte en lo que es hoy el delito de lesa humanidad. Claudia, Eso es, sí. Perdón, Sí, no, sí, eso es muy interesante porque yo trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos y como ando siempre con estos temas, tengo alertas de Google de muertes, cárceles, tortura. Entonces me llegó esa nota por el alerta de Google y yo la dejé aparte. O sea, literalmente la imprimí, traté con algunos compañeros de la Secretaría y digo: esto lo podíamos agarrar, nadie me dio pelota, quedó ahí. Hasta que unos años después, otra vez, no sé si ya lo contó él, pero bueno, por la película, el túnel de los huesos, etcétera, se hizo el link, ¿no? Pero digo, eso quedó ahí también, dando vueltas. Recién Hugo nos decía cómo te contactaste con él. La historia esta siempre te impactó, digamos, desde que sucedió. Desde que yo la verdad no me acuerdo cuando sucedió. Ajá. Si bien era adolescente. La primera vez que yo tengo noticia de esto es cuando leo estos libros, ¿no? El de Neumann, 85, el de Daniel en los 80 y tantos. Y ahí es cuando yo además conozco la cárcel de Devoto, porque voy a ver a los presos heredados de la dictadura, como yo militaba en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y empiezo a conocer la cárcel. Y la cárcel es un poco, te atrapa, ¿no? En términos, digamos, de que hay un montón de historias para contar. Pero esta, a mí me parecía increíble que habiendo 2 libros que la contaban, con fotos inclusive, ambos libros tienen fotos, nadie lo investiga, y el propio Neumann además lo dice: esto es un delito contra la humanidad, lo dice en el 85. Y que nunca se hubiera hecho nada. O sea, era un tema que me daba vueltas. Así que yo creo que, bueno, estaba ahí latente hasta que se juntaron todos los planetas, ¿no? Elino Solari le decía a Pergolini lo siguiente acerca de la masacre y acerca de esta canción en particular. Un séptimo relato de Horacio que habla de la masacre que hubo en Devoto. Yo tuve un amigo que murió ahí, que había entrado tenía pepas en un departamento, un tipo, un angelito, Dios, y creo que no conocía a nadie más buena persona. Y le tocó estar ahí. El relato de Horacio aparece en un libro de Elías Neumann, que se llama Crónicas de Muertes Anunciadas o algo así, no me acuerdo muy bien. Y el que relata es un sobreviviente que cuenta, uno de los pocos sobrevivientes que hubo
que relata el horror. Hay cosas que me ofenden, que es el trato que se le da a aquellos que están fuera de la tolerancia de la interacción social. No hace falta transformar, como decía Borges en algún momento, vos podés combatir al caníbal y hacer con él muchas cosas, lo que no podés es hacer comértelo. El Estado o la sociedad no puede castigar con el horror con que se vive la vida de los presos comunes. No estoy defendiendo a los presos políticos que tienen siempre quien los defienda. Este es un momento muy Bloomberg, entonces yo creo que no es políticamente correcto esto, pero necesitaba contar esta tragedia, porque independientemente murió gente que no estaba condenada. Bueno, eso le decía el Indio Solari a Mario Pergolini ya por el 2005, cuando estaba saliendo el primer álbum de él, solista, etapa solista. Y bueno, también tira muchas cosas interesantes, ¿no? Acerca de el rol del Estado, ¿no? En lo punitivo. ¿Qué nos podés contar vos también, que tenés para contarnos mucho, Claudia, acerca de eso? Yo no había escuchado esta entrevista y la verdad que ni siquiera cuando empecé a investigar, ni siquiera sabía del tema del indio. Solo empecé puse Pabellón Séptimo en Google y me aparece toda la historia del indio. Y es muy interesante también la distinción que le hace entre los comunes y los políticos, porque en el libro también tratamos, esa también era una preocupación para mí, que yo tengo militancia a favor de, dije, ¿no? La primera vez que fui a Devoto por alguna cosa militante era por los presos heredados de la dictadura políticos, pero también veía, trabajando en organismos de protección de derechos de los presos, comillas, comunes, que justamente ellos habitualmente no tienen nadie que se ocupe de ellos, ¿no? Los presos políticos en general tienen una cobertura, un acompañamiento. Por supuesto es terrible estar privado de libertad por razones políticas, pero en general incluso la propia conciencia de por qué estás preso, te persiguen por un motivo político, tenés algo, entre comillas, bueno para mostrar. Sí. En cambio, la persona que está privada de libertad por cometer un delito, porque se le acusa de cometer, ya la condena social, claro, no tiene nada que lo enaltezca, entonces es como, se transforma como en lo último de lo último. Y a mí me parece, y yo sé que eso genera un poco de conflicto con algunos organismos y todo, hay una crítica también a las organizaciones de derechos humanos que no han sabido mirar lo que pasaba en la cárcel común, digamos, sí, más un poco en los últimos tiempos, pero me parece que han dejado como de lado, ¿no? lo que pasaba en la cárcel. Y sobre lo punitivo, bueno, obviamente, ¿no? Cuando el Estado se transforma en delincuente, es como no tenés ninguna protección de nada, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que está pasando hoy, hablando de presos políticos y de Estado delincuente, con Milagro Sala y los compañeros y compañeras de la Tupac? Ahí hay un caso bien concreto de un Estado que no cumple las garantías constitucionales y priva de libertad por razones políticas y fuera de la legalidad, ¿no? Ya que ¿estuvieron ustedes en La Barriga? ¿Fueron? Yo sí. Fuiste vos, yo también estuve. Yo a último momento decidí no ir. Yo pensé que sí. No, ¿Ibas a ir? Sí, tenía todo, sí. El auto listo, y en un momento, presentimiento será que me quedó de hace 39 años, ese tipo de presentimiento de cosas malas, que dije no voy. No sé por qué. Mira, igual no pasó nada. Un poco más circo que otra cosa. Está bien, pero ya el hecho de tardar 15 horas en volver a La Plata me parece una barbaridad. Mirá que hemos ido a otros lugares, en Tecolindo y todo, siempre hay una parte del folclore que quedan al otro día. Vos ves a la vera del camino, ves chicos que hacen dedo. En Mendoza, que había 5 grados bajo cero, mientras veníamos en el auto de regreso, veíamos filas de chicos que venían en remera, en pata, perdóname la expresión, haciendo dedo. O sea que esto no es nada nuevo. Sí, lamentablemente fallecieron 2 personas, pero si no hubiera ocurrido eso, era una misa más. Acá los grandes medios hicieron carne de esto porque, no sé. ¿Y creen también que el indio está pagando alguna especie de cuenta, de factura, por haber sido tan claro en el apoyo del gobierno anterior, la gestión anterior, y también de hecho por seguir manifestándose? Porque bueno, yo me acuerdo hace poco, el año pasado,
no sé si recuerdan también, hubo unos apremios de la prefectura en la Villa 21, 2 jóvenes de la Garganta Poderosa. Fuimos ahí al acto que hicieron los curas villeros, también organismos, y el Indio hizo un audio y también lo pasaron ahí, ¿no? Criticando este gobierno de Seos que no los va a proteger, hablando, ¿no?, de la población, sobre todo marginal villera. Mariano, perdóname, si yo creo que si el Indio una semana antes hubiese dicho que Macri está haciendo muy bien las cosas, hoy era una fiesta, pero de acá, no sé, a la China. ¿Crees realmente que hubo algo ahí? Total, sí, total. Sí, yo lo que noté en lo personal fue una ciudad colapsada absolutamente. Totalmente. Por la cuestión de la gente. Yo creo desbordada, ¿no? Por también, digo, por la gente que llegó, por esta cosa también de que el Indio, según lo que se dice, es el último, siempre que es el último. Mucha gente fue por primera vez. Creo que, bueno, sí, la ciudad y la intendencia no estuvo a la altura, creo yo. No saben organizar cosas masivas, no saben. Es totalmente ajeno a lo popular. Les es ajeno, no saben organizar, porque lo que faltó ahí, y a mí desde el análisis de lo punitivo, lo que sí me preocupaba es que después se dijera que lo que había faltado era policía, lo que menos faltaba era policía. Lo que hacían falta eran baños, gente que orientara, gente con una camiseta del Indio o de lo que fuera, o de la organización de la municipalidad que te dijera, vení por acá, anda por allá. Si no podés mandar 300.000 personas por calles internas de un pueblito, o sea, eso es el problema. Pero después la verdad que no pasó nada, a mí me resultó bastante, y no solo cobrarle cuentas en el propio recital, el Indio habló en contra de la baja edad de punibilidad. Sí. Que eso es algo que la verdad que se lo pedimos desde Argentina No Baja, que es otro, digamos, otra militancia bien actual, y bueno, fue muy generoso. A mí no me parece poca cosa, no hay muchos artistas que en ese ámbito, y que delante de 300.000 personas o las que sean, se juegan cosas que son difíciles de decir. Mirá, he visto portales ricoteros en la que lo putean porque habló en contra de la baja, ¿no? Así que son temas complejos, ¿no? Sí, ¿no? La imagen del penal de Jujuy, donde durante todos presos políticos, justamente, ¿no? Guiño directo a Milagro Sala. Rocambole también hizo un dibujo hace muy poquito tiempo también por el tema de Milagro Sala. También habló, por supuesto, a favor, y como siempre, a las abuelas de Plaza de Mayo, por la duda que podemos tener todos los que tenemos cierta edad, que nos acerquemos a las abuelas para cualquier tipo de consulta. Así que sí, un tipo que tomó posición muy claramente hace ya mucho tiempo, y que creemos también, yo también creo como vos, y como vos también, Hugo, que está pagando alguna factura, ¿no? Sí. Hablando de Rocambole, el logo que usamos es un regalo de Rocambole para la causa. Eso... En el segundo bloque nos vamos a meter de cabeza cómo fue que conocieron, cómo llegaste, cómo llegó el Indio, usted cómo se entrelazó el camino también. Hay un audio de Mendoza también por ahí que vamos a pasar y compartir, que vos también estuviste ahí presente, y habrá sido bastante movilizante, supongo yo, ¿no? Que el Indio arriba te nombre a vos, por más que quizás no te conocían ahí, pero bueno, vos sí, te conocés y sabés que está hablando de vos. Las 4 amigas que estaban alrededor mío también, o sea que hicimos un poco de... Y hablamos del libro también. Un programa ricotero también, de alguna manera, por donde se lo mire, ¿no? Reflexionando, pensando, también tratando de encontrar respuestas todavía, porque hay mucho todavía, me imagino yo, para descubrir. Ya hemos dicho que el triunfo quizá mayor hasta hoy es que ha sido declarado crimen de lesa humanidad, por lo cual es imprescriptible, y eso también es un gran triunfo, también sobre todo por los que no están. Eso lo hablamos también con vos, Hugo, al comienzo. Sí, fundamental por ello, y por la familia de toda esa gente que había quedado olvidada durante tantos años, no existieron para nadie, y bueno, gracias a toda esta lucha, gracias al libro y al trabajo que hizo la doctora, bueno, fueron visibilizados y están presentes en esta historia. Ahí está. Y gracias a tu aporte también, tus ganas de hablar, de expresar, quizás antes no las tenías y ahora sí, ¿no? No, cuando arrancamos con esto siempre fue difícil, Sí. Siempre fue difícil. Yo después de cada, como decíamos, de cada conclavia hicimos creo que 30, 32 presentaciones por muchos lugares. Y yo después que volví a mi casa caía, como te dije hoy, en el alcohol. Era mi muleta para seguir adelante. Por suerte, como te dije hoy, hace 7 meses que ya alcohol cero, soy una nueva persona. Pude sobrellevar este 14 de marzo sin esa muleta, lo afronté yo mismo. Y creo que fue mejor porque tuve más presente a todos los compañeros que no están, y a los que han aparecido por suerte en todo este recorrido, y a los familiares
que se han sumado a la lucha. Así que bueno, estoy contento por ese lado y esperamos ahora que la causa en algún momento Rafecka deje un poco de lado todas las causas estas que tiene bastante heavy hace un tiempo y tengamos alguna novedad sobre esta causa. Ahí está. ¿Qué crees, Claudia, que sería el próximo paso, el próximo obstáculo a vencer en la causa? A ver, lo que quieren hacer, lo que nos transmite, digamos, el personal de ese juzgado, que es cierto, como dice Hugo, que es un juzgado que está bombardeado en la figura del doctor Rafecka a partir de, bueno, la brutal manera en que este gobierno tiene de intentar sacarse de encima a algunos jueces que tampoco es que sean jueces kirchneristas, ni mucho menos, Rafecka no lo es. Pero bueno, ellos quieren repetir la instrucción, porque un poco hay que recordar que para Rafecka no era un delito de lesa humanidad. Entonces, esto es lo que la Cámara le dice que tiene que hacer, lo tiene que entender como un delito de lesa humanidad y lo tiene que investigar en el ámbito federal. Entonces, lo central que ellos veían para caracterizarlo como una grave violación de derechos humanos, más no un delito de lesa humanidad, es que no se investigó como correspondía en su momento. Con lo cual quieren repetir la instrucción que no se hizo en aquel momento. Eso supone aportar muchos testimonios, muchos sobrevivientes, muchos testigos. Y no es fácil, estamos hablando de algo que obviamente pasó hace 39 años, como todos los casos de lesa. Pero lo que quiero decir es que me parece que en este hay como un requisitos, exigencias que por ahí en cuando se está juzgando un pozo o lo que pasó en algún ex centro clandestino de detención, digamos, ya con 2 o 3 testimonios se puede avanzar, de sobrevivientes se puede avanzar en la causa. En este caso hay muchos más de 2 testimonios. Hay muchos testimonios de testigos que son las expresas políticas que declararon. Yo ahora en este momento no recuerdo exactamente, pero como 15 testimonios de sobrevivientes, que son muchos. No había, estamos hablando de que hace 4 años no había ni uno. Y después estaba solo Hugo. Y después fueron apareciendo por el libro, porque lo dijo el indio, por lo que fuere. Y todo eso lo aportamos nosotros. Y el otro problema que nosotros vemos es que hay poca actividad por parte de la Fiscalía. La Fiscalía es la de Federico Delgado, que también está ocupado en muchos temas del hoy, digamos, muchos temas. Y tampoco entendía que este era un delito de lesa humanidad. Entonces, bueno, y nosotros, con absoluta sinceridad, nosotros somos un equipo que no se dedica a litigar, que tomó este caso como una cuestión de militancia y todos trabajamos de otras cosas. Entonces lo hacemos con mucho esfuerzo. Con lo mejor que sabemos y podemos, pero no somos ni el CELS, ni digamos, no somos un equipo de abogados que trabaje de esto en lo cotidiano. Entonces tenemos dificultades, las típicas dificultades para avanzar en las causas, y luego estas agregadas que es un caso atípico, ¿no? y que el juez y el fiscal no lo entendieron como un delito de lesa humanidad. Estamos conversando con Claudia Cesaroni, con Hugo Cardoso, en esta primera parte que ya se nos fue de este programa especial sobre los 39 años de la masacre de los Colchones, también a horas de también celebrar y recordar también un nuevo aniversario del golpe militar. ¿Puedo decir algo? Porque en realidad Masacre de los Colchones es como una mezcla y me interesa aclararlo. Ajá. Esto se conoció históricamente como el motín de los colchones. A partir de nosotros se empezó a conocer como la masacre en el pabellón séptimo. Entonces, Masacre de los Colchones es como una mezcla. Claro. Que en realidad, ¿no? Sí. Digo, porque la denominación motín de los colchones, para nosotros fue muy importante derribar esa denominación. Porque ni fue motín, ni es que los colchones en todo caso se amotinan o son los que generan, sino que las personas, y en este caso fueron las personas del servicio penitenciario quienes masacraron en el pabellón séptimo a los presos. Entonces, nada, eso, simplemente que bien, claro. Son como 2 momentos. Uno es el motín de los colchones y hemos logrado que ahora se reconozca como masacre en el pabellón séptimo. En el hábito de la lectura ha sacado un libro una escritora que se llama Claudia Cesaroni, que estaría bueno leer sobre la masacre del año 68 en el pabellón séptimo en Devoto. Aquellos que tengan el hábito de leer, cómprenlo, léanlo y se enterarán de las verdaderas razones de la masacre que hubo ahí.
imagino que fue un espaldarazo muy grande para el libro, que el Indio Solari en Mendoza, el 2013, el primer Mendoza que hace, haya nombrado el libro, haya nombrado a vos y pedirlo que lo compren. Sí, la verdad que fue increíble. Primero fue increíble, no, digamos, una cosa. Era la primera vez en mi vida que yo iba a ver un recital del Indio y me recibió así. Claro. No, y después sí, yo me volví en auto un poco demente sola desde Mendoza, terminó el recital, descansé un rato y me volví en auto. Y me iban cayendo los mensajes de gente que yo no conocía que me decía, no sé quién sos, no sé lo que haces, pero el Indio dijo que hay que leer tu libro. Y eso también fue un poco las redes que se tejen. Este libro para mí tiene algo maravilloso que es cómo se van tejiendo redes y vinculaciones, porque creo que antes comenté, Horacio Sechi escribió 2 semanas después una nota muy hermosa contando un poco todo el esfuerzo que hacíamos para estas presentaciones, que íbamos de acá para allá cargando el auto con los libros y qué sé yo. Y entonces eso hizo que Editorial Sudamericana se interesara y ofreciera reimprimir el libro y ocuparse de la distribución. Y entonces ahí aprendí un montón de la dificultad que es que un libro chiquito de una editorial pequeña sea distribuido y cómo te cambia la cosa cuando interviene una editorial importante. Y eso hizo que llegara a todo el país y bueno, se difundiera el caso, ¿no? En esta edición que tengo yo hay una bajada. La también, segunda ¿no? edición. En la edición dice, aquellos que tengan el hábito de leer, cómprenlo, léanlo sí. Y se enterarán de las verdaderas razones de la masacre. Es un poco lo que la frase que dijo. La frase que dijo. Sí, le pedimos permiso, por supuesto, para incorporarla, como así toda vez que difundimos algo que el Indio dice o a través de mails, siempre pedimos permiso porque no queremos lucrar de ninguna manera, pero él la primera vez que nos contactamos con él nos dijo que no nos iba a dar un reportaje por razones conocidas de su, no da casi nadie reportajes, pero que nos autorizaba a usar los temas para difundir el caso y en otra comunicación que le hacía muy feliz que acompañar este caso y que lo nombráramos como alguien que acompañaba el caso, así que lo nombramos. Te mandó un correo también en su momento a vos, ¿no? Que le llevó una compañera el otro día, estuvimos en el Virrey Ceballos en la presentación, también fue muy linda también. Sí. Que habla, esto lo cuento también, que esta cosa de la generosidad que decíamos recién, ¿no? Tanto se ha hablado, tanto se viene hablando, la etapa de noticias, no sé si la vieron estos días. Sí. Me parece que también está otra parte que está buena, también rescatar del artista, en este caso popular, como el Indio Solari, y también cómo se involucra muchas veces de manera silenciosa en este tipo de casos que son tan importantes, sobre todo por la resonancia que da una persona como Solari, ¿no? Absolutamente, y yo no lo conocía, yo soy una ricotera tardía, o sea, yo no soy ricotera, quiero aclararlo, simplemente me acerqué para pedirle, una compañera del equipo, Denise Feldman, consiguió la dirección, el mail de su representante, de Julio, ¿sabes? Sáenz. Le escribió, Julio contestó, mira, no de reportajes, pero esto que acabo de decir, su amigo se llamaba Luis María Canosa, todo lo que tenía para decir lo dijo en el tema Pabellón Séptimo, y no hay ningún problema en que usen los temas. Claro, una vez que teníamos la dirección de mail, después le seguimos escribiendo, cada vez que pasaba algo importante se lo contábamos, le mandamos el libro cuando salió y bueno, a partir de ahí supongo que él fue que hizo esta recomendación. Y en otras oportunidades siempre lo invitamos, o en algún momento nos dieron, por ejemplo, un reconocimiento de la legislatura, lo invitamos y él no vino, pero manda mails a veces que son muy cálidos, realmente, ¿no? Y bueno, nosotros lo contamos porque nos parece que es muy importante que una persona de esas características y que despierta tanto amor en tanta gente tenga una actitud cálida y generosa con nosotros. ¿Y vos, Hugo, qué sensación tenés cuando escuchaste este tema? ¿Sentiste algo especial? Sí, la primera vez que escucho el tema me broté todo, o sea, quise salir a la calle a buscar, no sé, hacer algún desastre, no sé a quién ni por qué. Me pareció que nadie debía estar cantando una tragedia que me había sucedido, pero claro, yo no entendía más allá de mi propio dolor. Así que bueno, nunca pude escucharlo completo, recién ahora me animo a ponerlo en el auto y lo escucho y lo tarareo. Cuando fue Mendoza 2013, viajé a Mendoza, viajé con un viejo 4K, con mi señora, fuimos también con intención de entrar a ver al Indio. Me alojo en un hotel en Capital de Mendoza, a las 6 de la tarde voy a General San Martín,
con la intención de estar en el recital y escuchar el tema. Y también a último momento sentí que no iba a soportar, rodeado de tanta gente, de tanta euforia, escuchar lo que me había pasado. Así que me subí al auto a las 9 de la noche y enfilé de vuelta para Mendoza capital. Y al otro día me entero lo que había sucedido con lo que había dicho el Indio sobre el libro. Me reía también porque la nombra mal a Claudia, pero por el frío que hacía tanto, no te imaginás, o sea, el frío que hizo esa noche fue terrible. Entonces, claro, imagínate, estar tiritando de frío, el Indio le salió en lugar de Cesaroni, algo parecido, pero sabíamos de qué se trataba y fue muy, muy importante también saber de eso. Y obviamente todo eso motorizó muchísimas cosas. Mira, yo estuve de vacaciones, hará 20 días, anduve por Córdoba, San Luis, por Mendoza, y tomando mate en un balneario de Mina Clavero. Se acerca una parejita que no tenían mate, nos preguntaron si podíamos compartir el mate con ellos y nos sentamos a tomar mate. Y bueno, charla viene, nos cuentan que ellos estuvieron 10 años viviendo en Barcelona y el chico se recibe, hace la residencia hospitalaria en un hospital en Cataluña, creo, no sé, yo no conozco. Bueno, hace los 10 años, trabaja 10 años en un hospital. Y cuando estaba haciendo la residencia hospitalaria, dicen que en España, en los hospitales, hay un pabellón, una sala del hospital que por obligación tienen que tratar a los presos de la ciudad. Presos y presas. Igual que acá, ¿viste? Acá te dan la pastillita que te cura todo. Bueno, entonces le tocó parte de esa residencia hacerla en el pabellón de detenidos y detenidas, donde practicaban todo tipo de atenciones médicas. Se hizo tan amigo y se hizo querer tanto este chico, este joven médico, por los detenidos y detenidas de allá de España, que cuando termina la residencia y ya se venía para la Argentina, después de 10 años de trabajar en ese hospital, copia la canción Pabellón Séptimo. Eso me lo cuenta tomando mate ahora, Mina Clavero, hace 20 días. Copia la canción y como despedida la pega en la puerta del pabellón en el hospital donde se atendían y había internado presos y presas allá de España. Pero sin saber, dice, mirá qué loco, hoy me encuentro con vos, sobreviviente de algo que a mí me tocó mucho, que sin saber, ni siquiera por qué, como despedida, le dejé con un papel y mi firma en la puerta de aquel pabellón del hospital en Cataluña. O sea, ¿viste cómo se van cruzando las cosas a partir del libro, a partir de la historia, a partir del Indio y de todo lo que se recuperó? Yendo puntualmente a la historia de aquella fatídica mañana, hay un personaje muy importante, muy interesante, que es Tolosa, ¿no? Que es un poco que era el líder, se puede decir, o el capanga de los presos por una cuestión de edad, ¿no? Decían por ahí. Sí. ¿Qué importancia tiene realmente Tolosa en la historia, en lo que sucedió? A ver, yo no sé, bueno, por ahí Hugo puede decir algo más sobre lo que era la vida en el pabellón. No era un dueño del pabellón, era un preso viejo, ¿no? Un preso viejo con 35 años, ¿no? Mucho más joven que yo, lejos, pero bueno, para esa... Y tenía cierto predicamento, pero no era una autoridad demasiado... Lo que sí que era el que en el momento, no sé si ya contaron, pero que una noche anterior estaban mirando una película, la película se extendía, y había un solo televisor y un poco el que interviene ahí y le contesta al penitenciario es Tolosa. Pero además Tolosa venía castigado, venía sancionado. Era un tipo que tenía cierto código. Venía sancionado porque en el pabellón en que estaba antes, en el pleno mes de enero, había reclamado una barra de hielo más para sus compañeros, no para él, para todos. Una barra de hielo porque se morían de calor. Y por eso fue sancionado, porque en la cárcel se sanciona todo lo que tenga que ver con un gesto mínimo de solidaridad y de cuidado por el otro. Entonces ya venía sancionado. No era un preso, digamos, era un preso que tenía cierta decisión si tenía que enfrentarse con determinadas cosas. Y eso no era tolerable.
para nosotros es muy importante la figura de Tolosa porque marca por qué nosotros decimos que es un delito de lesa humanidad. Porque la dictadura no toleraba ningún gesto de desobediencia, ni el más pequeño de decir, déjame terminar de ver la televisión tranquilo. Y también es muy importante porque lo que pudimos mostrar, lo que intentamos mostrar en el juicio, es que el único que es incomunicado es Tolosa, porque es el que, como genera esa pequeña desobediencia intolerable para la dictadura, primero lo van a buscar a la madrugada. Y eso está todo en el expediente. Eso es otra de las cosas que yo no descubrí, simplemente lo encontré en el expediente, ya estaba dicho. El expediente dice, el expediente judicial, que a Tolosa lo van a buscar para notificarle una sanción a las 3 de la mañana. Nosotros traducimos eso en lo van a secuestrar, va una patota a secuestrarlo, de la misma manera que pasaba afuera. Tolosa se niega a salir, porque puede negarse porque está con 150 tipos dentro del pabellón y lo vienen a buscar 3, se niega. Como se niega, lo van a buscar ya para llevárselo a la mañana con esa requisa tan brutal. Y una vez que todo sucede, en el expediente lo que aparece es que primero Tolosa es incomunicado y luego que supuestamente es trasladado al Hospital del Quemado. Bueno, el cadáver de Tolosa no sabemos dónde está. Esa incomunicación no tiene ninguna fundamentación lógica, no hay razón para incomunicarlo, solo a él. Y se dice que es trasladado al Hospital del Quemado y nunca tenemos ni si vuelve cadáver, si vuelve vivo, y tenemos sí testimonios de varios de los sobrevivientes que fueron apareciendo después, que dice que ven cuando a Tolosa, que va, digamos, el servicio penitenciario abriendo celda por celda las celdas de emergencia, y cuando encuentran a Tolosa lo rematan. Entonces, eso lo transforma a Tolosa no solo en importante porque inicia todo, sino porque es alguien que es fusilado, aparentemente, o rematado, cuando todavía estaba con vida. Obviamente. Hoy permanece desaparecido. Sí, no tenemos... es más, nosotros, cuando Víctor Hortel fue director del Servicio Penitenciario Federal, hace 2-3 años, poco antes de renunciar, entregó a la querella, nos entregó a nosotros, hermano, un álbum que él encontró en alguna oficina de Devoto, donde hay 60 fotos de personas muertas. Los muertos oficialmente reconocidos son 64. Uno de los que no está es Tolosa. Los otros 60 están. Y faltan otros 3 más. Pero no es casual, me parece, que justo no haya ni fotos, ni ningún acta que diga, como en los otros casos, hay varios detenidos que van al Hospital del Quemado y luego el hospital informa que murieron 2-3 días después por las quemaduras. En el caso de Tolosa no tenemos esa información. Y esa mañana la requisa fue distinta. Fue más violenta, más numerosa el número de las tropas, de los efectivos. Sí, no, esa mañana no fue una requisa. Esa mañana entraron por lo menos 70, 80 uniformados directamente a romper cabeza. Entraron como una horda enloquecida, a los gritos, a las puteadas y pegando garrote donde te caían. Lo que sucedió que nosotros, cuando sentimos el famoso silbato de la requisa, hicimos lo que estábamos acostumbrados, lo que mecánicamente, por naturaleza, ya sabíamos que teníamos que hacer, era poner la mano en la nuca y correr hacia la pared del fondo, apilarnos uno contra otro, hasta esperar que nos llamaran para la famosa requisa, la requisa habitual que existía. Pero no, eso no sucedió nunca. La lluvia de golpes jamás terminaron y los más jóvenes, vos imaginate que yo en esa época tenía 19 años y había una franja de jóvenes de entre 19 y 25 años que seríamos 20 y pico, 30 más o menos. Simplemente giramos con la mano hacia arriba para evitar que nos siguieran pegando. Y ellos lo tomaron como que nos amotinábamos supuestamente, o se asustaron, largaron los palos, corrieron y ahí se desencadenó todo. Ahí empezaron los disparos, los lanzagases, el disparo del exterior hacia las ventanas. Y bueno, sucedió todo lo que ya es conocido a través del libro y la historia.
En eso fueron muy importante el aporte de las compañeras, ¿no? Que veían desde una pasarela, ¿no? Cómo disparaban. No, perdón. Sí. Había más o menos 900 presas políticas, ¿no? Casi 1000. Casi 1000 detenidas por cuestiones políticas, con las que nosotros, cuando íbamos castigados, los calabozos de castigo, a esos mismos calabozos que esa mañana nos tiraron, quemados, golpeados y lastimados, compartíamos, cuando íbamos castigados los calabozos, nos comunicábamos con ella a través de las manos, hablábamos con las manos, sabíamos la situación de ella y le contábamos las nuestras. Pero frente a la planta donde estábamos nosotros, estaba el pabellón 10 también, que era de presos comunes, y ellos también fueron testigos de esa mañana y se plegaron a los gritos a pedir que pararan de matarnos, que pararan de dispararnos, pararan de golpearnos y demás. Obviamente que lo que recibieron fueron también una lluvia de balas, porque entre las dos plantas yo tuve oportunidad de ver un helicóptero oscuro que disparaban hacia nuestras ventanas y también para las ventanas de enfrente. O sea que ahí arreglaron todo a los balazos. Y otro que vio también y que lo contó en el libro Los Derechos Humanos en otro país es Daniel Barberis, que estaba preso en otro pabellón, ahora no recuerdo exactamente cuál, pero estaba en el patio en ese momento. Cuando todo se desencadena, los habían sacado al patio y llega a ver algo de lo que empieza a suceder y también lo cuenta en ese libro, ¿no? Digamos, es otro antecedente también importante porque son relatos del momento, ¿no? Las compañeras presas políticas, sobre todo, lo que relatan es el ruido, los gritos, el humo, el olor. Había varias que estaban en el hospital. Devoto tiene un hospital, el HPC, un hospital penitenciario que es bastante importante dentro de todo. Y había algunas que estaban ahí por cuestiones o que estaban esperando para ser operadas o por cuestiones menores y las sacan a todas para traer. Entonces, en el medio de todo ese, imaginen lo que fue ese pandemonium, digamos, en esa mañana. Ven, escuchan, son amenazadas, les dicen que se queden tranquilas porque si no les va a pasar esta vez es con los comunes, pero quédense tranquilas porque si no, tranquilas en términos de no jodan, ¿no? Si no, la próxima va a ser con ustedes. Algunas hacen pequeños gestos de solidaridad, por ejemplo, Liliana Chernajowski, que lamentablemente falleció hace poquito, puso crespones negros en los barrotes y entonces el jefe de seguridad interna, que era Galíndez, Horacio Galíndez, la amenaza y le obliga a sacar esos crespones. Otras golpean las latas, digamos, tienen los pequeños gestos solidarios que se podía tener en marzo de 1978 y sacan el tema, y ese es otro elemento que yo uso en la investigación y porque lo encuentro y me parece muy importante. Lo cuentan, sacan una carta que llega a nivel internacional donde denuncian que ahí hubo una masacre, ¿no? Ningún motín, sino que fue una masacre. Ahí está. Eso se ve todo en el libro acá. Sí, y sí. Hay más cosas. Sí, sobre todo lo que yo... El libro se puede ver se puede leer de diversos modos. Sí. Hay un relato de lo que pasó que trata de ser lo más fidedigno posible en base a testimonios de sobrevivientes y además en lo que está en la expediente judicial. Porque lo que no sé si ya vos lo comentó, pero ellos tuvieron que declarar, los sobrevivientes, como estaban medio quemados, aterrorizados, me imagino, ante el propio personal penitenciario. No ante un juez ni ante un fiscal, sino ante el propio personal. Luego el libro intenta también contar toda la trama judicial, todo el recorrido judicial, que por ahí es la parte un poco más pesada para el que no le interese lo jurídico. Luego trato de hacer una historia del servicio penitenciario como una fuerza de seguridad. Luego las relaciones entre presos comunes y políticos, que tratamos de encontrar casos de solidaridad y de acompañamiento. Digamos, como varias vías por las que entrarle al tema, ¿no? Sí. Hugo, ¿qué tu aporte, ¿no?, a esto, a la sociedad? ¿Cómo lo ves ahora, en esta época, ¿no? Lo que se vivió años atrás, y en tu caso, ¿no? ¿Cómo lo podés explicar o te animás a explicarlo? Perdóname, ¿en qué sentido? En el sentido como una experiencia tuya o como que vos sos un protagonista directo. Bueno, yo siento que
que nací de nuevo, Sí. nací aquel 14 de marzo, que por alguna razón, en una población de 161 que habíamos en el pabellón, más allá que esa mañana éramos 145 porque había 16 que no estaban, habían algunos que estaban trabajando en cocina y otros que habían ido a comparendo, requeridos por su juez. No sé por qué me tocó zafar de aquel infierno. Por suerte durante mucho tiempo creí que era el único y fueron apareciendo otros sobrevivientes, otros compañeros que he logrado conocer y a otros que no. Hemos estado junto con Juan Olivero y con Pulmón, un personaje divino que vuelvo a conocer después de muchos años en una entrevista también que nos hicieron acá en Capital. Y es todo muy rico porque de pronto sabes que hay alguien más que tuvo la posibilidad de zafar de aquello que fue terrible. Se fueron sumando familiares que tienen por ahí la posibilidad de conocer en verdad lo sucedido, no en la manera cruda y cruel que sufrimos, pero sí por lo menos saber más o menos cuáles fueron los últimos minutos de sus seres queridos. Y bueno, qué sé yo, como reflexión, ¿qué te puedo decir? Que en cuanto al sistema carcelario no ha cambiado nada, que sigue siendo la misma porquería, que sigue estando sigue existiendo la misma represión y el mismo trato y el mismo menosprecio por el ser humano dentro de la cárcel, y que a la cárcel no van los que más tienen. A la cárcel, vos fíjate que la cárcel un 85% son todas personas que tienen y han sufrido y padecido conflictos sociales, que vienen de lugares como villas, asentamientos, que no tienen la posibilidad de ir a estudiar a una escuela como el presidente, Claro. ni tener padres ricos. Bueno, que esto no va a cambiar y va a seguir así por mucho tiempo. Por suerte aportamos con nuestra historia un pequeño granito de arena para que esto se empiece a conocer, y más allá de todo hay muchísima gente que se empezó a interesar en las personas que están del otro lado de un muro, de una reja, y hay mucha gente que entendió que es muy delgado el hilo que nos separa de ser buenos o malos. Ajá. Que en un pequeño giro de la vida podés pasar hoy de ser una excelente persona a ser un malo que está del otro lado de la cárcel. Y también hay gente que logró entender que el dolor es uno solo. Y partiendo de ahí podemos llegar a pensar que va a haber tal vez un alito de esperanza para que algún día el sistema carcelario sea más humano. Una de las grandes deudas de la democracia, sin duda, el sistema carcelario. Y Total. no solo acá, sino también a nivel continental. Uno ve cada tanto las masacres que se van produciendo todo el tiempo en Brasil, en Nicaragua. Y a todas las llaman motín. Guatemala. A todas las llaman motín. niñas hace Sí, 2 semanas. Sí. Acá, sin ir más lejos, en la comisaría de Pergamino. Claro, Exactamente. exactamente, sí. Ausencia de los bomberos, ausencia del Estado, ausencia de todo. Vos fíjate que ni siquiera salió a hablar Ritondo ni Vidal del tema. Es como que se quemaron, déjenos que se prendan fuego, son escoria, no sirven y punto. Pero reitero, el hilo es muy delgado para que hoy de ser bueno pases mañana a ser mala persona y estar de ese lado donde estuvimos nosotros. Claro. Y mañana también hay una cita para todos, y también tiene que ver con esto, ¿no? Que es esta marcha multitudinaria que va a ser seguramente para recordar los 41 años del golpe militar. Bueno, y también seguramente ustedes van a estar. Y ¿cómo se preparan? ¿Cómo van? Porque también hay una historia. Sí. Por suerte, con toda esta lucha que venimos dando, que hemos dado y que hasta donde hemos llegado, justamente en esta marcha que se dan todos los años, los 24 de marzo, donde se recuerda el horror de la dictadura y se recuerda a todas las personas desaparecidas, ya hace 2 años que
participa y se reconoce a través de los altavoces la presencia de familiares de víctimas del pabellón séptimo y de sobrevivientes. Eso también es otro de los logros que hemos tenido. Ser parte también de la historia como víctima de la dictadura militar. Ahí está. Sí, bueno, sí, vamos a estar, estamos siempre. Me quedé pensando porque yo creo que voy de siempre los 24 de marzo, entonces uno va con muchas identidades, ¿no? Mañana voy a estar un rato en la Argentina No Baja, que es el agrupamiento de organizaciones que estamos trabajando en contra de la baja edad de punibilidad. Y después estaré un rato con familiares y sobrevivientes de Pabellón Séptimo, con familiares de detenidos. Seguramente me cruzaré con mis compañeros de la escuela donde trabajo. Y, digamos, uno tiene muchas identidades y muchas militancias, así que sí, obviamente que vamos a estar. Y yo creo que es muy importante la consigna con la que se convoca este año, por lo menos digamos, los organismos con los que me siento más cercana, que es contra la miseria planificada, ¿no? Que es el punto 5 de la carta de Rodolfo Walsh, ¿no? Cuando Walsh, exacto, cuando Rodolfo Walsh dice, después de describir todo el horror, la tortura, la desaparición, las muertes, los asesinatos, ¿no? En 4 puntos anteriores dice, pero peor que todo esto que acabo de describir son las políticas de miseria, las políticas económicas que condenan o que castigan a millones de personas con la miseria planificada. Y la consigna de mañana es contra la miseria planificada. Me parece, a 40 años de la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, que es, bueno, retomar, ¿no? Esto que muchas veces hemos dicho, que hacer memoria o recordar lo que pasó no tiene sentido si no lo podés ligar con el presente, ¿no? Y en Pabellón Séptimo lo decimos todo el tiempo. Nosotros no escribimos este libro, ni hicimos todo esto para hablar de algo que pasó. Escribimos esto y hablamos de esto y pedimos reabrir la causa porque pasa pergamino, ¿no? Como recién decía Hugo. O sea, pasa pergamino, pasan las pibitas de Guatemala, pasa Magdalena, pasa el penal de varones de Santiago del Estero. O sea, pasa no es... el pibe de Alfaro 1 que nadie se enteró. Sí, pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, obviamente ahí vamos a estar mañana. ¿Tienen contacto directo, me imagino, creo que sí, con las instituciones carcelarias? Son de ir... a ver, digamos, no sé si es favorable el tiempo que estamos viviendo, creo que no, para muchas cosas, pero también me imagino que no debe ser fácil penetrar en las universidades, en los centros carcelarios hoy para traer una historia así. Mira, yo porque estaba... mucho también. O sea, Claudia también, ya fuiste vos también, compartimos un par de momentos en alguna unidad y yo seguí yendo a algunos encuentros en la unidad 9, en la 40 y en la 45 de Melchor Romero, en la unidad de Olmo, pero este no es un momento favorable. En este momento, cuando vos querés ingresar con algún fin humano, o sea, chapeando con... Yo a veces entraba a través del movimiento Evita, porque no podía decir, quiero entrar, soy Hugo Cardoso, déjeme entrar. No, tenía que buscar la manera de que me permitieran entrar a través de alguna organización, simplemente a visitar a cualquiera de los compañeros con los que tenía contacto a través de las redes sociales, llevarle algo, llevarle un ratito de calle, porque esa es la cuestión. Pero ahora está todo muy embromado y te tratan, yo creo que peor o igual que a un familiar que va a visitar a un detenido. Claro. Es como que el servicio, la fuerza se puso de vuelta a la gorra mal y te vuelve a verduguear como si fueras un familiar, porque a los familiares los verduguean igual o peor que a los familiares que tienen adentro. Claro. Sí, uno a veces cree que esas cosas no sucederían tanto porque a veces uno piensa que van organizaciones religiosas, van a dar apoyo escolar, alguna organización civil, como que también hay como un maquillaje en ese sentido, ¿no? Pero también después puertas adentro, supongo yo, o con algunos sectores, como decís vos, en este caso puntual, la lucha de ustedes es distinto, el trato es diferente. Sí, yo la última vez que fui a una cárcel fue a ver a Milagro Sala, en Jujuy, en octubre del año pasado. Y bueno, y uno ve ahí, digamos, toda la... No es que te tratan, no es que me hayan tratado mal, porque iba a una delegación y qué sé yo, pero es como el absurdo de la cárcel, ¿no? Digamos,
fui con un cura del movimiento de curas de opción por los pobres y no pudo entrar la Biblia, por ejemplo. Claro. ¿Por qué no pudo entrar la Biblia? Puedo decir, no puede ser. Sí, porque Milagro tiene autorizados 5 libros por mes y ya había llegado a la cuota de 5. Y yo le llevé unos aritos y unas cositas y no me los quería dejar entrar porque esto no está autorizado, y hubo que hacer así como una cosa dialéctica, de decir, bueno, pero no está prohibido, si no está prohibido está permitido, y qué sé yo, y al final me dejaron entrar para sacarme encima. Pero quiero decir, hay algo, digamos, parte del andamiaje carcelario es tratar de dificultar que el afuera ingrese, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora no estoy yo trabajé años en un organismo que es la Procuración Penitenciaria, que controla la situación de las cárceles. Cuando no estás en una organización así, trabajando, es muy difícil ingresar un poco esto, ¿no? Voy a ingresar porque soy Claudia Cedrón y no. Para el libro nosotros estuvimos durante un año casi todos los lunes yendo porque construimos un taller de investigación, y entonces en el Centro Universitario de Devoto hicimos como un trabajo un poco antropológico de cómo se vivía en la cárcel en el hoy y en el pasado. Pero hay muchas organizaciones que ingresan, hay muchos docentes que van, hay un enorme esfuerzo de mantener vivo, digamos, ese intercambio y ingresar el afuera. No es el momento que yo lo estoy haciendo ahora, pero hay muchas organizaciones que lo hacen y está buenísimo, me parece, rescatar eso, ¿no? Sí, Claudia, pero por ejemplo a una organización importante como Atrapamuro le están poniendo muchísimos palos en la rueda. Trabas, le están poniendo palos en la rueda que en el otro gobierno no existió. O sea, si bien nunca fue fácil el ingreso y el trabajo dentro de la cárcel, antes había más posibilidades. Este gobierno es como que directamente te pone todos los palos que puedan para que vos no ingreses. También hay que decir, vos te lo decís en un video que está circulando por YouTube, que también la gestión anterior también tardaba un poco también dar algún tipo de respuesta a nivel justicia, a nivel legal, ¿no? Sí, para ser justo. Sí. Bueno, en el caso nuestro particular, yo estoy muy enojado y se lo he dicho a Claudia un montón de veces y por ahí se me plantó la cadena. A nosotros en el reclamo reparatorio nos dejó colgado derechos humanos. O sea, lo dije Ojo que soy militante kirchnerista, pero también lo he repudiado y he dicho que me dejaron tirado en el momento que más necesitaba. Porque tal vez no se puede por ley, pero con un simple escrito, un agregado, éramos 8 en ese momento los que estábamos pidiendo la reparación de la ley. Bueno, nos tuvieron como 8 meses, 9 meses o un año el expediente dando vueltas, y después nos contestaron con una carta que como habíamos sido presos comunes, volvíamos de vuelta a 30 y pico de años atrás, nos volvían a recordar que como fuimos presos comunes no nos correspondía, ¿viste? Es todo, pero bueno, parte de la historia, y más allá de eso estoy conforme con lo que logramos. ¿Hay un final? ¿Se puede decir que algún día, no digo que desaparezca porque la memoria justamente es mantener vivo, pero que, por ejemplo, se deje de hablar tanto, haya llegado a un lugar de cierto sosiego? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Con la causa o no? ¿O hay que seguir esto, crees, militándolo de por vida y siempre? No, a ver, yo creo que para los sobrevivientes y familiares probablemente el final sería que se llegue a un juicio donde haya condenados. Y entiendo esa demanda porque es lo que suele entenderse como que haya justicia. Para mí, sinceramente, yo siento que lo más importante está hecho, que es un poco lo que hablábamos antes en términos de romper la idea de motín, que ellos mismos se reconozcan a sí mismos como víctimas de una violación de derechos humanos y que la sociedad los reconozca. La sociedad, una parte, qué sé yo, para otra parte van a ser siempre un chorro, o sea, no importa. Pero digamos que una parte importante de la sociedad entienda que hagas lo que hagas, no está bien que el Estado te deje quemar vivo o te queme vivo o te deje morir asfixiado. Y que no importa por qué estás preso, no importa si llegaste por una cuestión política o porque te robaste un auto, no importa, lo importante es que el Estado no puede, un poco lo que decíamos antes, transformarse en caníbal.
Para mí ese esfuerzo está hecho y ese logro está. Ahora, no se termina nunca, porque no sé, yo tengo ahí en un costado la causa del penal de varones de Santiago del Estero, que es un hecho que no lo conoce nadie. Y que si algún día tuviera la plata o podría no trabajar 3 veces por semana en Espeleta, que es mi lugar de trabajo, dando clases en una escuela secundaria, y tuviera un año sabático, probablemente me iría a vivir a Santiago del Estero un año para investigar esa causa, porque son pibes que son el último abandono del último abandono, ¿no? Nadie sabe que en 2007 prácticamente murieron casi 40 pibes quemados y asfixiados en el penal de varones de Santiago del Estero. Entonces digo, siempre va a haber cosas para contar, siempre esperamos que sigan apareciendo otros sobrevivientes u otras historias. Yo tengo que hablar, le estoy diciendo al aire al editor Alejandro que creo que hay que hacer hay que hacer una reedición corregida y aumentada con mucho de esto que fue apareciendo después, así que bueno, siempre hay cosas. Yo creo que final no va a haber nunca, porque o sea, más allá que desaparezca, que me toque un día ya no estar en la tierra, siguen mis hijos con la historia, van a seguir mis nietos. Yo después de recuperar la libertad, cuando me fui a vivir a La Plata, empiezo a trabajar. Qué casualidad, me toca trabajar en un ministerio que después se convierte en Secretaría de Niñez. Y trabajé durante 28 años haciendo traslado de menores con causa penal. Y mi historia, por olfato, los chicos lo primero me preguntaban si había estado preso. Entonces, yo después de un rato de hacerme el malo, de ponerle cara fea y de preguntarle si eran vigilantes, porque me preguntaban eso, le contaba. Entonces hacíamos talleres. Y hoy en día me encuentro con los chicos en la calle y volvimos a hablar del tema y me preguntan cómo va la causa, se interesan, fuiste a ver al Indio, escuchaste la canción, conseguimos una remera. ¿Cómo va? Es decir, yo creo que no va a terminar nunca. Y personalmente no va a terminar nunca mientras siga con vida, porque el 14 de marzo es una fecha, el 13 de marzo ya, es una fecha que me mueve muchas cosas. Y bueno, qué sé yo, eso jamás se va a ir de mi vida. Hugo, Claudia, Hugo, agradecerles es poco. Realmente, gracias por venir. De La Plata, vos también después tuvo una gira, todo un trabajo diario, tratamiento de Quilmes. Claro. Nada, pero bueno, que queríamos realmente tenerlos. Y la verdad fue un placer, un gusto enorme. No, yo le agradezco a ustedes porque gracias a la difusión, ya en los comienzos, cuando íbamos a una radio donde apenas salía a 2 manzanas a la redonda, la difusión, que la escuchara uno, se multiplicó hasta que llegamos a donde llegamos. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, de verdad, aparte para dar espacio tranquilos y poder hablar con tiempo de esta historia y de todo lo que hay por hacer. Así que gracias, de verdad, a ustedes. Nos vamos a ir con el tema que eligió Claudia, del Indio Solari, y que es el tesoro de los inocentes. Nada, la verdad que una noche, qué sé yo, increíble. Es lo que sigue después. Lo que sigue después de este programa. Sigue justamente un programa que se llama El Tesoro que no ves, que tiene mucho que ver también con esto. Así que bueno, despedirnos hasta la semana que viene, agradecerles mucho, de verdad, lujo, Claudia, Hugo, gracias. A la compañera también de Hugo que viene a hacer la aguante de afuera, Chaca querido, gracias también por eso, a Iván Cam, y también un beso enorme a Tati Almeida, que no pudo estar, pero estuvo, siempre está Tati. Y no será esta última vez que hayamos tenido la posibilidad. Y mañana nos vemos en la plaza, en la calle, en todas las plazas. Totalmente. Mañana, y yo quiero recomendar que lean este libro, como dice acá el párrafo que dice el Indio, ¿no? Hay que leerlo, ¿sí? Masacre en el pabellón séptimo, de Claudio Cesaroni. Así que esta es la reedición, me dijiste. Esa decimos, creo que la segunda la reimpresión. Sí. Ahora, la reedición corregida aumentada la vamos a hacer el año que viene, que son los 40 años de... Ahí está, mirá vos. Así que es un libro muy interesante. Muy interesante. Sí, muy claro también, para los que no sabemos tanto de derecho y demás, pero bueno, está todo bien claro explicado, así que también gracias por eso. Gracias. Hasta la semana que viene.